Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Ok, ¿me confirman si se está compartiendo la guía de estudio? Sí, sí, Ok, profesor. listo, muy amable. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Lo que estábamos revisando el día de ayer. Habíamos hecho luego de ver y analizar los videos, habíamos hecho la revisión en la guía de estudio del convertidor reductor, el BUC. Ok. Y creo que empezamos a ver el análisis, ¿no? Del comportamiento del convertidor de CDC elevador, del boost. Ok, listo, entonces tenemos las mismas consideraciones, ¿no? El tiempo de encendido, el tiempo de apagado. Tiempo de encendido es la onda en la que el semiconductor se activa y tiempo de apagado es justamente el periodo de la señal pulsante en la que el semiconductor se abre, ¿ya? Se comporta como un contacto abierto. Entonces, cuando el semiconductor, ¿sí?, está activo, se comporta como un contacto cerrado. Habíamos visto en el video que este circuito de aquí, el primero, a ver, estaría funcionando solito, ¿no es cierto? Aquí lo único que tenemos es la fuente y que alimenta a la bobina nada más, ¿no? Al inductor. No tenemos más. El otro lado está abierto por el comportamiento del diodo. Entonces no queda más opción que eh, solamente el inductor se vaya cargando, ¿no? Es la única opción que hay, el único circuito que estaría activo. Entonces durante este tiempo de encendido, el voltaje, mejor dicho, la fuente, eh, incrementa su corriente, ¿sí?, y lo va almacenando en el inductor. Por el otro lado, la carga, ¿sí? La carga, lo que va a ver es el voltaje al cual se haya cargado el capacitor, ¿no? Entonces acá tenemos el otro circuito que estaría con el capacitor, que sería la fuente de la carga. Entonces se divide este en dos circuitos, ¿no? Cuando el semiconductor se abre, ¿ya? Entonces ahí es un solo circuito, ¿no? A ver, eliminemos esta parte, ¿ya? Y quedaría un solo circuito que tendríamos la fuente, el inductor, el diodo pasa a comportarse como contacto cerrado, el capacitor y regresa, ¿no?, a la fuente. Entonces aquí el capacitor se va a cargar, ¿sí? Mucho más porque este elemento, el inductor, ya quedó cargado, ¿no? Entonces se va a cargar aún más porque va la corriente del inductor a cargar mucho más del capacitor, ¿ya? De esta manera se estaría elevando el voltaje, ¿no?
Aquí de la misma manera hace el mismo análisis, ¿no? De cuando tenemos el semiconductor encendido, el transistor activado, ¿ya? Que sería el comportamiento de un contacto cerrado. Lo que indica aquí se hace igual, ¿no? El análisis en el inductor, ¿ya? En ese caso, como la única carga que tiene la fuente es el inductor, entonces el voltaje en el inductor es igual al voltaje de la fuente. Ya, eso es lógico, ¿no? Es el único elemento que está en el circuito, entonces el voltaje de la fuente es igual al voltaje en el inductor. Y por otro lado sabíamos que el voltaje en el inductor es la inductancia por la razón de cambio, ¿no? De la corriente respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, de aquí se puede hacer una simplificación igualando las dos ecuaciones en la que la razón de cambio de la corriente es igual al voltaje de la fuente sobre la inductancia. ¿Se acuerdan? En el otro circuito era la diferencia de voltajes sobre la inductancia. Aquí solamente es el voltaje, ¿no? Ok. De la misma manera nosotros veíamos en la animación, ¿no? El efecto de la fuente. Perdón, del voltaje en el capacitor. Si bien es cierto, el voltaje es mucho mayor que el voltaje de la fuente, pero sigue variando, ¿no? Varía en cuando está activo, ¿sí? Va descendiendo el voltaje porque se va descargando, y cuando está desactivado el dispositivo semiconductor, el capacitor vuelve a cargarse, ¿no? Entonces está sube y baja, y no es un valor constante todo el tiempo. Bueno, aquí tienen toda la formulación, ¿no? Para lo que son los cálculos de los inductores y del capacitor, que serían los dos elementos, ¿no? Utilizados acá. ¿Ya? De pronto aquí, a ver si está un poco más claro, ¿no? La variación de la corriente cuando está abierto y la variación de la corriente cuando está cerrado. Ya, el uno incrementa, el otro decrementa, y la suma de las dos debe ser igual a cero. Entonces la misma energía que incrementa es la misma energía que decrementa. Serían las áreas, ¿no? Las áreas de aquí y las áreas de acá. Para que se dé esta igualdad, ¿ya? Y de esa manera poder calcular el voltaje, ¿no? El voltaje de salida. Ok, entonces hasta aquí el análisis que nos compite por el perfil profesional. Solamente sería en el comportamiento, ¿no? En el circuito, ya saben la distribución, cómo van los elementos, cuando es un reductor, cuando es un elevador. Sí, eso debe estar claro. Ya, el circuito. Debemos estar claro del equivalente cuando
el dispositivo está activo, cuál es el funcionamiento del circuito, y cuando el dispositivo está desactivado, qué es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos tenerlo bien claro en estos dos tipos de convertidores, ¿no? Que son los convertidores típicos DC-DC. Ahora vamos a ver otros convertidores. Dice aquí DC-DC. Hay un convertidor Cook, ¿ya? Y también tenemos un convertidor puente H. Ya vamos a hablar un poquito más de este. Déjeme ver de este la información. Convertidor Cook. Bueno, este es el convertidor Chuk. Es un convertidor de... Ok, a ver, no le encontré el video de animación de explicación de este convertidor, ¿no? Entonces, la próxima clase le revisamos esto. Pasemos al convertidor puente H, ganemos tiempo. En este convertidor, sí, este también es uno de los más utilizados, ¿no? En este convertidor nosotros podemos trabajar en los 4 cuadrantes, ¿sí? Como se lo puede ver acá. Podemos trabajar con corriente positiva, corriente negativa, voltaje positivo, voltaje negativo. Eso es lo que significa trabajar en los 4 cuadrantes, ¿no? Se utilizan 4 transistores, bueno, pueden ser transistores o cualquier otro tipo de dispositivo semiconductor de potencia, ¿no? Aquí sí vamos a necesitar de que el switcheo sea rápido.
Entonces los elementos utilizados pueden ser los transistores o los MOSFET, ¿no? Transistores, MOSFET, ya dependería de la potencia. Si son circuitos de un poco más de potencia, serían los IGBTs. La aplicación típica de este circuito puente H sería el control de un motor, ¿no? De un motor DC. Y justamente aquí en este diagrama, la carga RL representa a un motor, ¿ya? Entonces, esto significa que al motor lo podemos hacer con este circuito, a un motor DC lo podemos hacer girar en una dirección, girar en otra dirección y controlar su velocidad, ¿ya? Entonces vamos haciendo un análisis de este circuito en el primer cuadrante. Aquí los diodos de 1, de 2, de 3, de 4 están colocados para recirculación, ¿no?, de la corriente. Ya vamos a analizar ese punto, ¿no? Y protección de los transistores, ¿ya? Entonces esa es la función aquí de los diodos, ¿no? Como en los circuitos anteriores, el diodo no era el elemento de control del circuito, sí estaban los transistores, pero a través del diodo los circuitos se polarizaban o se dividían. De la misma manera aquí, ¿no? Los elementos que permiten el control son los transistores, los 4, y los diodos son los que permiten la división del circuito y protección de los transistores. Vamos a verle cómo entonces. En el primer cuadrante, sí, nosotros acá tenemos una fuente de corriente directa. La línea más grande es el positivo dentro de la simbología, ¿no? Y la línea más pequeña es el negativo. Entonces, siguiendo la ruta convencional, a ver, déjenme, más bien copiemos esto. Y lo rayaríamos por acá. Acá, listo. Y acá podemos rayar un poco. ¿Ya? Entonces seguimos el sentido de la corriente, ¿no? Empezamos por aquí. Y damos la vuelta. ¿Ya? Como en este caso nosotros somos los que vamos a controlar el disparo de los transistores, entonces esta secuencia, ¿sí?, va a ser el orden en el que usted decida que switchen. Entonces en este caso se va a switchar el transistor 1, ¿ya?, y el transistor 4. ¿Ya? Y vamos viendo cómo va circulando la corriente. Entonces la corriente, el positivo viene acá, ¿no? Positivo sigue el sentido de la corriente, ¿no es cierto? Tenemos positivo acá. Si tenemos positivo en este punto, acá también tenemos el diodo 1, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos el positivo al cátodo? Es polarización inversa, lo que significa que este diodo queda en abierto. Esta línea de acá sigue siendo positiva. Con este otro, a ver, no, acá es donde retorna la corriente. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Acá entonces el camino que tiene, ¿sí?, la corriente es circular por el transistor 1. ¿Ya? Viene a través del transistor 1 y como está activo también el transistor 4, por acá tenemos el negativo, ¿no? El negativo
Acá tendríamos negativo. Acá tenemos positivo. ¿Ya? Entonces el camino ya está definido, ¿no? El positivo pasa el transistor, ¿ya? Y alimenta la carga RL. ¿Ya? Alimenta la carga RL. Y de ahí baja por el transistor 4 que también se activó en conjunto, ¿no? Se activan T1 y T4 y regresa a la fuente. Déjenme hacer el camino para solamente graficar. Profesor, disculpe, ¿y las puertas, las bases, dónde están conectadas? Esas, las puertas. Justamente lo que estoy marcando. Esto de aquí es un circuito de control aparte, ¿no? Eso es lo que les decía. Usted acá aparte, usted se va a hacer un circuito oscilador. Voy a dibujarle solamente aquí como una caja, ¿no? Usted aquí, este es un circuito oscilador. Un circuito oscilador en cuya salida usted va a tener, digamos que esta es la salida, ¿no? En esta salida usted va a tener esta señal, una señal oscilante, ¿no? ¿Ya? Entonces esta va a ser una señal. La otra señal, usted si es que quiere, y acordándonos de circuitos digitales, de la electrónica digital, usted puede coger esta señal, ¿sí? Y le pone un inversor, que el símbolo es así, ¿no? Una negación, ¿ya? Y sacaría aquí el otro pin, la otra parte del circuito. ¿Qué señal me estaría dando este circuito? A ver, vamos a ir haciendo. Dejemos aquí los puntos. Ya, digamos que esta es mi señal A. Y acá vamos a obtener la señal B. Ya, la señal B va a ser la opuesta a la señal A. Voy a mover esto un poco más acá nada más, ¿no? Para esquematizar mejor. Pues la señal le voy a poner acá. Y la otra señal, en cambio, sería la opuesta, sería 0. Cuando la de arriba es 1, la de acá sería 0. Cuando la de arriba es 0, la de acá sería 1. Y así, ¿no? Sería la señal invertida. ¿Ya? Entonces, esta señal, este circuito no está graficado, pero eso es lo que decíamos en clase, ¿no? Esto es lo que ustedes ya deben entender, que es otro circuito electrónico, ¿sí? Que debemos nosotros conectar. Entonces, esta salida del oscilador es la que venimos y le conectamos a T1 y le conectamos a T4. ¿Ya? Entonces, la salida de este oscilador, esta señal de aquí, le conectamos a las bases de los transistores T1 y T4. Y la salida de acá, la B, ¿ya? Esta de aquí, le conectamos a los otros transistores, al transistor 2 y al transistor 3. ¿Ya? Entonces aquí estaría respondiendo lo que me dice, ¿no? Que conectamos a las bases de los transistores. Si conectáramos este circuito, si dibujáramos aquí, va a ser un circuito confuso, ¿no? Que no podríamos entenderlo. Entonces separamos, ¿no? Esta parte que les estoy explicando, esta parte de aquí, ¿ya? Esta vendría siendo el circuito de control de los transistores. Y el circuito que estamos analizando aquí en la izquierda es el circuito de potencia. Entonces se divide en dos circuitos. El circuito de control, esa señal que nosotros vamos a colocar en las bases de los transistores. Y el circuito de potencia, que es este de acá, el que estamos analizando. Eso sí fuimos claros al inicio, ¿no? Del curso. El circuito es un circuito de control completo, ¿ya?
tiene una referencia. Aquí en este oscilador, aquí va a haber una perilla, ¿no? Una perilla, ¿sí? que va a ser movida por el operador, ¿ya? El operador, bueno, aquí dibujemos una mano, ya digamos que es esto. El operador mueve esta perilla. Esa señal es la de referencia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos con esa referencia, ¿sí? Nosotros enviamos una señal. De aquí del circuito nosotros realimentaríamos para ver si efectivamente nosotros estamos logrando alcanzar la referencia que queremos. Y ahí se va armando todo el circuito de control, ¿no? Pero vuelvo y repito, si lo hiciéramos todo en una sola imagen, nos confundiríamos más de lo que es el análisis normal del circuito de potencia, ¿no? Por esa razón no se pone. Pero hay que entender aquí estas señales. Por eso les decía, T1 y T4 nosotros le ponemos, porque nosotros vamos a colocar esta señal de aquí. Y vamos a decir que esta misma señal, la del T1, va a conectarse a la de T4. Va a ser la misma señal. Entonces, cuando se activa T1, se activa T4. Cuando se apaga T1, se apaga T4. ¿Ya? Y es inverso al T2 y T3. ¿Ya? Eso porque usted está poniendo este circuito de control. ¿Ya? Acuérdese que estos dispositivos obedecen lo que usted quiera que haga. Los diodos no. Los diodos donde detecte polarización directa, enseguida se cierran. Y si detectan polarización inversa, se abren. Los diodos funcionan solos, pero ahora no. Ahora los transistores que nosotros estamos poniendo en estos circuitos, ellos no funcionan solos. Usted los hace funcionar con este circuito de control. ¿Sí? No sé si estamos ahí un poquito más claros para que no haya confusión. Lo único que estamos analizando aquí en estos circuitos del texto es el circuito de potencia, ¿ya? Pero hay que entender que debe existir otro circuito que es el de control. Profesor, ¿cuál sería el voltaje de entrada? DC. El voltaje este de acá, el voltaje B, que está aquí en el circuito, Sí, ¿con cuánto manejaríamos? dependiendo del motor que usted tenga, pues. Acuérdese que la carga que estamos nosotros poniendo aquí es un motor. El motor puede ser de 12 voltios, de 24, de 48, ¿sí? De 100 voltios DC, si es que ya es un motor grande, ¿ya? Entonces, la fuente va a ser en función de nuestro motor, ¿ya? Ahora, si usted me dice qué voltaje es el de acá de la señal de control, que sería una buena pregunta, esto sería 0. Y esto por lo general son 5 voltios, el pico de arriba. 0 y 5 voltios, 0 y 5 voltios. ¿Ya? Entonces, mi circuito de control, ¿sí?, puede trabajar con un PLC, con un Arduino. ¿Por qué? Porque esos controladores me dan ya una señal, ¿no? Un señal PWM. Ya vienen incluso incorporados en esos controladores una salida PWM. ¿Ya? ¿Y qué valores de voltaje da? 0 y 5. Con eso es suficiente para activar la base. Acuérdese que usted en la base de un transistor no necesita voltajes grandes. ¿Ya? Lo único que necesita es activar que circule el circuito base emisor, ¿no? Que circule corriente, que venza el voltaje del diodo. ¿Cuál es el voltaje del diodo? Aquí les voy a marcar para a ver si se acuerdan. A este circuito de aquí del que estoy marcando en amarillo estoy haciendo referencia, ¿no? Aquí tenemos base, emisor y se cierra el circuito. ¿Qué voltaje nosotros debemos vencer para que circule corriente en este circuito? ¿Quién me dice? 0.7 creo que era. 0.7, exactamente. Entonces, miren, no necesito mucho voltaje para aquí activar este transistor. Por eso es que la señal típica es la digital, de 0 a 5 voltios. Ahí usted coloca resistencias y a los 5 voltios usted los controla de tal manera que venza los 0.7 y permita el control. ¿Ya? Entonces, miren, el circuito de control no necesita el voltaje. Pero el voltaje de acá, de la fuente, este voltaje B que estamos viendo acá, este ya va a depender del motor que nosotros estemos queriendo controlar. El motor es de 48 voltios DC, entonces la fuente deberá ser de 48 voltios DC. ¿Sí? No sé si... Sí.
Ya, ok, listo. Entonces me regreso. Ya. Entonces vamos a marcar la circulación, ¿no? La circulación de la corriente. Vamos viendo el voltaje. Aquí vendría por acá. Como se dispara el transistor 1, viene por aquí. Aquí viene, pasa la carga, pasa el transistor 4 y regresa a la fuente. ¿Ya? Ese sería el camino, ¿no? De la corriente. Aquí tenemos en la carga positivo de este lado, negativo de este lado. ¿Ya? Así le estamos polarizando, ¿no? A nuestra carga, a nuestro motor. Entonces, ¿qué tenemos? Voltaje positivo, ¿sí? Y corriente positiva. Lo que significa que estamos trabajando en el primer cuadrante. ¿Ya? Vamos a ver el otro circuito. A ver las formas de onda. Aquí dice voltaje. Voltaje de la fuente, que sería lo que estamos nosotros conectando, ¿no? Tenemos el voltaje de la fuente. Solamente hay que analizar en esta parte, ¿no? Aquí el voltaje de la fuente, que es voltaje B, y el voltaje que cae en el motor, que sería la misma señal en este caso, ¿no? El mismo voltaje. Y la corriente que se va incrementando, ¿no? Acuérdese que es una carga RL, entonces el inductor se va cargando, ¿no? Va de un valor y se va incrementando. ¿Ya? Eso sería en esta condición, ¿no? En esta condición de que están activados T1 y T4 y estamos trabajando en el primer cuadrante. Vamos a revisar. Cuando trabaja en el cuadrante 2. Entonces vamos a borrar esto. Ya, aquí tenemos la operación en el cuadrante 2, ¿no? Vamos viendo, aquí se activa, como les había dicho, se va a activar T2 y T3 al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, activado T2 y T3 al mismo tiempo, vamos viendo el camino por donde va, ¿no? El camino de la corriente. Ahora vendría la corriente por acá. Viene por acá, pasa el transistor 3, ¿ya? Viene por la carga, baja por el transistor 2 y regresa a la fuente. En este caso, miren, ahora en la carga el positivo, el primer punto que conecta está acá y el negativo está acá. ¿Ya? Entonces, en esta condición, ¿sí? El voltaje se dio la vuelta, ¿sí? La polarización del voltaje está al revés. Entonces estamos con voltaje negativo, ¿ya? Pero la corriente, ¿quién me dice por qué la corriente está todavía en el positivo? ¿Quién me dice? Porque es un mismo circuito. No, porque en el semiciclo anterior
el inductor quedó cargado, ¿no es cierto? Y cuando cambia, el inductor empieza a seguir entregando corriente, pero la corriente que estaba entregando el inductor en el anterior era en este sentido, ¿ya? Entonces momentáneamente, miren acá, hay un pequeño momento, ¿sí? En el que la corriente se sigue manteniendo debido al inductor, a lo que se quedó cargado en el inductor. ¿Ya? En ese pequeño momento trabaja con corriente positiva, voltaje negativo, ¿ya? Pero es solamente un momento hasta que se descargue por completo el inductor. De ahí ya pasamos al otro ciclo, ¿no? ¿Ya? Y se va compensando. Pero se descarga solo Claro, o... este se va descargando solo, ¿no? Todo lo que actúa, verán que son elementos pasivos, ¿no? La resistencia genera calor por su cuenta, ¿no? En función de la corriente que está circulando. El inductor se carga, ¿sí? En un sentido, y cuando se corta ese circuito, la corriente continúa, ¿no? Es como un bus, ya suben los pasajeros por la entrada, ¿no? Por la puerta de entrada y se van hacia atrás. Y a la salida es donde van saliendo, ¿no? Los pasajeros. Y digamos que el bus ya llegó a la parada. Entonces el bus ya llegó a la parada, pero los pasajeros siguen circulando. Y van a seguir circulando en la misma dirección en la que estuvieron al inicio, ¿ya? Entonces la dirección de circulación de los electrones, de la energía almacenada, va a ser la misma. Ok. A ver, hasta ahí entonces hemos revisado el circuito, ¿no? Cómo funciona en los dos primeros cuadrantes. En la siguiente clase ya nos quedamos cortos, vamos a hacer a tomar la asistencia. En la próxima clase ya revisaremos el comportamiento de este circuito en los otros dos cuadrantes. A ver, rapidito me responden a la lista, por favor. A ver. Ya. Álvarez Darío. Presente, profesor. Gracias. Bone Edison. Presente, profe. Gracias. Cortés Quiñones Brian. Presente, profesor. Gracias. Delgado Jorge. Presente, profesor. Gracias. Estupiñán John. Presente, profe. Gracias. Hernández Justin. Presente, profesor. Gracias. Ibarra Derek. No está. Jama Duarte Darwin. Presente, profesor. Gracias. Lara Vidal. Presente, profesor. Gracias. Perlaza Eliana. Presente, profe. Gracias. Quiñones Lourdes. No está. Quiñones Heiner. Presente, profesor. Gracias. Reasco Juan. No está. Valencia Wagner. Presente, profesor. Gracias. Velasco Lisset. No está. Ok, listo. Esa sería entonces la asistencia del día de hoy. Si es que no hay alguna pregunta, inquietud, eso sería todo. Quedamos pendientes, ¿no? El análisis del circuito del puente H. Voy a buscar las animaciones tanto del circuito anterior como de este para verlo, ¿no? El análisis de mejor manera, analizarlo de mejor manera. Pero eso continuaríamos en la siguiente clase, la siguiente semana. No sé si hay alguna pregunta, inquietud. No, profesor. Pase bien, profesor. Ok, muy amable, gracias. Que tengan una buena tarde.